Estamos en la carta a los Efesios, en un modo de predicación expositiva. Estamos ya en la parte número 7. El título que anunciábamos el día de ayer es Nuestra posición legal y la vida práctica. Y a modo de repaso, hablando de estos 7 domingos que venimos trabajando esta carta, usted recordará que la primera entrega fue el misterio revelado y hablamos de haber sido bendecidos con toda bendición, ¿no? Dijimos que la bendición es como esa bolsa que trae todos los regalos que el Señor nos da. Entonces, al bendecirnos empezamos a ver lo que vimos en la segunda semana, que es la elección, la predestinación y la aceptación que hemos recibido en Cristo Jesús. La tercera semana vimos adopción y nuestra unión con Cristo. Fuimos adoptados. Cada una de estas palabras son cosas que usted tiene que estudiar y entender. En la cuarta semana vimos la redención por su sangre. Nos adentramos y profundizamos en lo que es la redención por la sangre de Jesucristo. La quinta semana vimos el sello del Espíritu Santo. Aprendimos que las personas al creer son selladas con el Espíritu de Dios. Y la semana pasada vimos lo que es el andar en el Espíritu. No solamente que somos sellados, sino que se nos demanda, ya por causa del Espíritu que hemos recibido, el andar en el Espíritu. Y hoy nos toca, conforme a esta cronología que vamos siguiendo en la carta, nuestra posición legal y la vida práctica. Y este es un tema muy importante. Estamos transitando el mismo correlatividad que va llevando Pablo en esta carta. Y voy a empezar a leer Efesios 1:15. Si usted me acompaña con su Biblia o acá tiene en la pantalla para leer conmigo, dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí lo que Pablo está haciendo es orar por los santos. ¿Para qué oraba Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y eso ya lo voy a aclarar enseguida para que lo entendamos. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Fíjese que hay un poder que está operando en los que creen, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. O sea, el mismo poder que operó en Cristo, va a decir ahora, que lo levantó de los muertos, es el poder que opera en los que creen. Eso es algo que tenemos que creer y entender. Acuérdense que el Evangelio es por el entendimiento y por el creer, por el confiar. Cuando yo confío en el Evangelio, confío en lo que Dios dice, empieza a funcionar en mí. Y dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el poder que está operando en nosotros. Dice: y lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero hacer una aclaración en esto de que los creyentes reciban espíritu de sabiduría y de revelación. Ese espíritu de sabiduría y revelación no es un espíritu que va a venir así como un humo y Dios te va a dar espíritu de sabiduría. No es el espíritu de Dios porque usted el espíritu de Dios ya lo tiene. Tampoco es el espíritu humano que tiene que venir porque usted ya tiene espíritu. Ahí está hablando de una actitud, y eso es importante. Tener que recibamos espíritu de sabiduría y revelación es la actitud del creyente en tratar de entender todo lo que Dios dice. Eso es espíritu de sabiduría y de revelación. Porque si usted no tiene una actitud de ir a la palabra, de meditar en lo que estamos hablando, nunca usted lo va a poder entender. Y si no lo entiende, no lo vive, porque todo en el reino es por fe y para fe.
Entonces tiene que haber una actitud en cada uno de nosotros. Y Pablo está orando para que en cada santo haya una actitud de buscar esa sabiduría y esa revelación. Por eso hay una responsabilidad que es suya, hay una responsabilidad que es del Señor, Él ya lo dio todo en la cruz, pero hay una responsabilidad de los creyentes, que los creyentes puedan sumergirse en la palabra, meditar en la palabra, para entender la palabra. ¿Para qué? Para que si entiende esa palabra, el poder que resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre pueda operar en nosotros. Recién oramos por sanidad. Mire, para que el poder de la sanidad pueda operar en nosotros, yo tengo que creer, meditar y entender la obra que Él hizo en la cruz, para que ese poder que levantó a Cristo de los muertos me pueda sanar el cuerpo. Pero si yo soy superficial, no lo entiendo, lo creo a medias, no funciona. Todo lo que no proviene de fe es pecado, dice el Señor. Usted no lo puede creer porque yo lo diga, usted lo tiene que creer porque usted se sumergió, porque tuvo una actitud de sabiduría y de revelación y usted realmente se nutrió de esa verdad eterna. Por eso yo siempre digo, escuchar sermones no salva a nadie. Escuchar sermones no madura a nadie. Es la actitud, es el espíritu de sabiduría y revelación que tiene que tener cada creyente. Y está hablando de entender una esperanza y una herencia que tenemos en Cristo Jesús. Habla de un poder actual, no un poder que va a venir, es un poder actual para con nosotros, que es el cual operó en Cristo Jesús. Y es muy clarito lo que dice aquí, que si hay sabiduría y revelación, entonces el poder de Cristo va a operar en cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren ese poder? Está disponible, hermanos. Está disponible. Y las cosas que hemos logrado ha sido porque las hemos creído. Y si usted ha creído algo, es porque usted se ha profundizado, ha estudiado, ha memorizado, ha meditado en la palabra y se ha hecho carne en usted. Ese es el evangelio. Así funciona. Hay una responsabilidad. Entonces todo lo que Pablo ora es para que en esta porción que leímos, para que sepamos la posición que se nos ha sido dada por el hecho de estar en Cristo. Usted, por el solo hecho de ahora estar en Cristo, tiene una posición. Hay una posición. Hay una posición por el solo hecho de haber sido llevados, trasladados a Cristo. Hay una posición. La Biblia dice que lo hemos venido estudiando, una posición de bendecidos, de elegidos, de predestinados, de aceptados, de adoptados, de redimidos, de sellados. Cada una de esas palabras tengo que entenderla. Es mi posición en Cristo. Es una posición que Él nos ha dado. Hay otro canal al que le tenemos que prestar atención, que no es solo la posición que tenemos en Cristo, sino la experiencia que yo tengo todos los días. Hay una posición legal que me ha sido dada. Todo eso ya lo tienes, es una posición legal. Ahora yo quiero hablarte de estos dos canales que tienen que coordinar para que nuestra vida tenga resultados. Es la experiencia que nosotros tenemos en la vida cristiana. Es decir, nuestra carrera consiste en alcanzar un andar que sea equivalente a la posición que ya tenemos. Tenés una posición de bendecido. Por eso dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso es una posición que se te dio. Ahora, que vos seas un bendecido no significa que tu caminar va a ser bendecido. Yo tengo que hacer que esa posición que yo tenga se tiene que manifestar aquí en la tierra. Si no, no tengo cristianismo, tengo una ilusión. Cristiano maduro tiene que saber cuál es su posición y manifestar esa posición por la fe en la tierra. Por ejemplo, si usted lo eligen presidente de la nación, usted tiene una posición. A usted le dicen a partir de ahora es el presidente, pero todavía le resta gestionar y ejercer el cargo al nivel de la posición que le ha sido dada. Porque nos puede pasar como lo que estamos viendo en las noticias, gente posicionada que se le dio un cargo de presidente, pero nunca gestionó la posición que tenía, se dedicó a otras cosas. Y los cristianos nos puede pasar lo mismo, se nos da una posición de bendecidos, de aceptados, de redimidos, y después no gestionamos eso, entonces no se ve en la tierra. La pregunta es, ¿lo podemos hacer? Claro que sí, porque la posición te ha sido dada. Antes de conocer a Cristo, ¿podías hacerlo? No, porque no te había sido dada la posición. Cuando vemos todo lo que Cristo nos dio en la cruz,
y todavía no lo vemos manifestado en la tierra, yo tengo que entender, primer paso, que es una posición, una autoridad que se me ha sido dada. Entonces, los religiosos, las personas, por más que invoquen a Dios, si no han recibido esa posición que viene por la justificación por la fe, no van a poder de ninguna manera ejercer lo que nos ha sido dado. Pero ahora, cuando usted lo recibe, usted puede hacerlo. Usted puede caminar como un redimido, como un santo, como un aceptado. Mire, usted ha sido declarado santo en la cruz. ¿Cómo no voy a poder caminar en santidad en la tierra? Claro que sí puedo. Se me ha dado la posición de santo. La posición de santo usted ya la tiene. Usted legalmente para Dios es un santo. ¿Por qué? Porque Él ya perdonó todos mis pecados. Él me ve y me ve santo. Ahora se espera que por nuestro andar en el Espíritu demostremos al mundo la posición que nos ha sido dada. Yo tengo que mostrarle a los hermanos, al mundo, a la gente que me rodea, que verdaderamente tengo esa posición, excepto que sea un farsante. En Cristo y por su redención es que se nos ha dado esta autoridad o posición legal para vivir como Cristo demanda que nosotros vivamos. Es por eso que hemos estado viendo el sello del Espíritu Santo y el andar en el Espíritu. Mire, el Señor le prometió a los antiguos, a los del Antiguo Testamento, les prometió que un día les iba a dar esa posición. Acompáñeme Ezequiel 36:25. El Señor ya venía anunciando durante 4000 años, les voy a dar una posición, cuando yo muera y resucite, les voy a dar una posición legal y espiritual. Ezequiel 36:25 dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia. Eso pasó sobre tu vida. Agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo va a prometer eso el Señor? Solamente a aquellos a los que le dio el Espíritu Santo. Entonces yo sí puedo, esa posición legal que hemos recibido estando en Cristo, ponerla en práctica aquí en la tierra. Escuchaba al pastor MacArthur que contaba que cuando era niño jugaba al fútbol y había un jugador que era buenísimo, tenía todas las habilidades y los talentos, pero nunca se ubicaba en la posición que el entrenador le pedía. Entonces el entrenador estaba de afuera, jugá en tu posición, jugá en tu posición. Y a muchos cristianos hoy hay que decirles eso, jugá en tu posición, jugá en la posición que se te ha dicho. Porque puedes ser el mejor jugador del mundo, pero si no te ubicas, no sabes jugar, no importa el talento que tengas. Yo tengo que saber jugar en mi posición. Yo tengo una posición de santo. Jugá de posición de santo. No te vayas de 4 si te he puesto de 10. No te corras de la cancha, hay un sector para que juegues. Usted sabe que los entrenadores saben sacarle el máximo potencial a un jugador. A veces tienen un jugador muy bueno, lo ponen en un lugar de la cancha donde no funcionan y no explotan, no juegan bien. Lo corren del lugar y es impresionante lo que pasa. Hay un lugar para jugar. Y nosotros podemos estar en la vida totalmente descalibrados, tratando de hacer cosas, buscando sueños, persiguiendo cuestiones que no son las que Dios preparó para mí. Dios me llamó para Él, Dios me llamó para ser santo, Dios me llamó para heredar todas sus cosas. ¿Qué es lo que se está llevando tu pensamiento? El dinero, la lujuria, las cosas de este mundo, el amor al mundo. ¿Qué es lo que se está llevando tu pensamiento? Busca tu posición de santo, de redimido, de aceptado. O sea, cuando usted entiende que usted fue aceptado por Dios y juega de aceptado, usted no anda llorando por los rincones de que nadie lo quiere. Así anduvimos por muchos años, nadie me quiere, nadie me acepta, nadie me da trabajo, nadie... No, hermano, eso es cuando estamos totalmente fuera de foco, descalibrados. Cuando usted entiende la posición a la que fue llamado, usted empieza a manifestar una autoridad en la vida y muchas cosas se empiezan a ordenar. Entonces, para correr bien la carrera, debemos no solamente tener la habilidad legal, que en este caso es dada por Dios y por su Espíritu Santo, sino estas palabras, saber y conocer quién es usted. Sepa y conozca cuál es su posición, cuáles son sus recursos, cuáles son los recursos que el Señor nos ha dado. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién está conmigo?
Tengo que entender la historia del deporte que estoy jugando. Tengo que conocer la Escritura, tengo que conocer la iglesia. Si yo no entiendo nada de eso, entonces yo no voy a saber jugar. ¿Cuál es el reglamento a la perfección? Hay cristianos que no leen la Biblia, que no la estudian. ¿Cómo vas a saber tu posición? ¿Cómo vas a saber lo que tienes que hacer? Porque para eso se te dejó. Y Pablo está orando para que usted y yo conozcamos y se nos revele la posición que nos ha sido dada. Eso es lo que Pablo está orando. Para el que el Señor les dé espíritu de sabiduría. Mire, otra vez, vamos a leer Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Por esto tenemos que orar por nuestros hermanos. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé una actitud de buscar esa sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, y les alumbre los ojos del entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que sepan cuál es la herencia que han recibido. Ya la tienes, ya tenemos esta herencia. Todo lo recibido es nuestra herencia. Es una herencia espiritual. No es un terrenito que te puede dejar una tía. No es una casa que te puede dejar un padre. Es una herencia espiritual, eterna. Es lo más valioso que puede recibir un hombre sobre la faz de la tierra. Si es que tiene una mentalidad espiritual. Si solo tenemos una mentalidad terrenal, vamos a estar pensando en qué comemos a fin de mes, cómo vamos a trabajar, en cómo vamos a comprar, arreglar el auto, cómo vamos a arreglar el techo de la casa. Eso no puede ser la preocupación única y constante de un cristiano. Si entiendo esto, me va a permitir vivir en una autoridad en esta tierra. Porque en definitiva, en lo que te estás afanando, a veces nos afanamos, es lo que el Señor nos va a entregar, pero por otro método, no por el método de tu esfuerzo personal y de gastar tu mente y tu tiempo en las cosas de la tierra. No te está diciendo no al techo de la casa, no te está diciendo que no arregles el auto, te está diciendo que todo eso va a venir con otra metodología. No te puedes dedicar solamente a eso. Cristiano que no entiende quién es Él en el plan de Dios, o qué cosas posee, qué cosas se les ha dado, cuál es su posición en Cristo y cuáles son sus recursos y herencia, no puede funcionar como un miembro del cuerpo de Cristo. No se puede funcionar como iglesia, porque siempre voy a estar desentonando con el resto de los cristianos. Porque si hay gente que busca lo eterno, como dijo el Señor, busquen las cosas de arriba, no las de abajo. Porque las de abajo son perecederas. Pero si mi mente está siempre en las cosas de abajo, y no vamos a tener punto de contacto en una charla. Porque uno va a querer hablar de las cosas eternas y el otro va a estar hablando de que se le rompió el auto. ¿Cómo hacemos ahí? No coordinamos. Tenemos que tener una revelación del posicionamiento. Y esto no significa que no podamos hablar de que se me pinchó la rueda. Sí podemos charlar, pero no puede ser no puedo ser monotemático de tener una charla terrenal toda la vida. Es por eso que tenemos que orar por nuestros hermanos. No para que el Señor oremos para que el Señor les revele cuál es la herencia, para que se les revele cuál es la herencia que el Señor les ha dado. Porque si entiendes la herencia, tienes todo lo que necesitas. Es para que sepáis, esa es la palabra, para que sepáis quiénes somos y qué nos ha sido dado. Ahí hice un pequeño gráfico para resumir la carta a los Efesios. La carta a los Efesios nos está hablando de un hombre, de un Adán caído, a un hombre redimido por el Señor, pero nos deposita en un cuerpo que es la iglesia. Eso podría ser el bosquejo de la carta a los Efesios. Te está hablando de un hombre caído que fue redimido por el Señor, pero que lo lleva a una posición de cuerpo, a una posición de iglesia. Y esa posición de iglesia es el primer paso que se nos tiene que revelar y entender. Por eso más adelante nos va a empezar a hablar de someternos unos a otros, del matrimonio. Usted fíjese que después del capítulo 5 o del capítulo 4 nos empieza a hablar de la familia, de los hijos, nos habla de los siervos y de los amos, y va a terminar hablando de la armadura de Dios. Pero antes de que nosotros podamos aprender a cómo vivir la familia, los hijos y todas las cosas que se nos pide ahí, primero tenemos que entender esto. Te está hablando de la posición que tienes en Cristo. Vamos a Efesios 1:22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí menciona la iglesia. Primer punto, la iglesia.
Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo primero que vemos es la iglesia. Lo primero que tengo que ver en la carta a los Efesios es la iglesia. La iglesia es la plenitud de Cristo. Ser la iglesia es ser la expresión de Cristo en todo lugar. Ser iglesia es expresarlo a Cristo, no solo en la tierra, sino en toda la creación y el universo. Nosotros estamos afectando el cosmos. La iglesia, ya lo vamos a ver al final, la iglesia afecta. Somos sal, somos luz de la tierra. Hay cosas que no pasan todavía en la tierra gracias a la iglesia. Gracias a que hay cristianos, gracias a que en algunas casas hay un cristiano, es que la maldición no ha pegado al 100%. Gracias a que hay una persona que ora por sus hijos, que sus hijos todavía están en la tierra. Es muy importante un cristiano verdadero en la tierra. Es la presencia de Cristo, es la plenitud de Cristo. Somos representantes de Cristo en la tierra. Pero mi manifestación no puede ser mayor a la que manifiesto como cuerpo. Si usted se refiere a mí, Walter, no se refiere a mí como una pierna, un brazo, una cabeza. No, es todo mi ser el que se manifiesta. Todo mi ser es Walter, no una parte nada más. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces el cuerpo de Cristo se compone de personas redimidas y justificadas. ¿Cómo eres iglesia? Primero, tienes que haber sido justificado. Tienes que haber creído, tienes que haber recibido el Espíritu Santo. Eres iglesia, es el primer paso, es lo primero que comienzas a ver. Por eso yo no puedo decir, bueno, yo estoy en el Espíritu, estoy con ustedes. Y esa frase que usamos a veces, pues la tomamos de Pablo. Entonces, no, yo estoy en el Espíritu. ¿Qué es estar en el Espíritu? Si usted me dice que vino con el pensamiento, me está engañando. Usted tiene que venir en cuerpo presente. Por eso es importante que cuando usted se congrega esté usted. Yo no puedo mandar un espíritu. Si yo digo que Cristo está aquí, tiene que haber alguien que corporice a Cristo, si no yo estoy siendo un místico. No, acá está Cristo. No, ¿cómo está? Cristo está en usted, por eso Cristo está en este lugar. Por eso Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Tiene que haber 2 o 3. No, acá está el Espíritu. Y miramos así como, acá debe estar el Señor. ¿A dónde está el Señor? Está dentro tuyo. No hay que hacer ese misticismo que tienen algunos. Ay, yo siento al Señor. Eso es cuando éramos ignorantes. El Señor está dentro tuyo. La pregunta es que ya tiene la posición. ¿Lo está manifestando? ¿Estás creyendo? ¿Estás llevando a la práctica? Por eso el mensaje se llama la posición que tenemos en Cristo y la vida práctica. Por eso es importante estar de cuerpo presente. Cuando Pablo dice, cuando le dice a los hermanos, bueno, yo no estoy, pero estoy en el Espíritu. Él no es que había enviado un ánima o su espíritu en representación de él. Lo que estaba diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. ¿Se acuerdan? Lo iban a mandar a uno en las manos de Satanás. Yo, presente en el espíritu, al tal ya lo he juzgado. ¿Qué significa? Estamos de acuerdo. Estoy presente en el espíritu, estamos haciendo algo que nos pusimos de acuerdo. Pablo no mandó un ánima, un humo. Aquí está el espíritu de Pablo. No. Estamos de acuerdo, por eso les dijo, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Yo he escuchado mucho, no, yo no puedo ir a la célula, pero estoy en el espíritu con ustedes. No existe eso. Por eso se nos dio un cuerpo para manifestar a Cristo. Mire, Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Por qué? Porque había un cuerpo que había que cubrir, había un cuerpo que había que alimentar. Usted alimenta y sirve a Cristo cuando sirve a su hermano en cuerpo presente. Por eso te dice, no te escondas de tu hermano, no le digas después ven y no le das para cubrirse del frío y no le das para el alimento. Entonces no estás haciendo nada. No, yo voy a orar. No, haga algo, porque Cristo está en esa persona. Por eso si seguimos viendo a la iglesia como un auditorio, como una capilla, como un campanario, como una basílica, nunca voy a poder entender la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Usted es iglesia, usted es cuerpo de Cristo las 24 horas del día, no 2 horas a la semana. Mire, reunirse como iglesia tendría que tener la más alta consideración de parte nuestra. Cuando venimos a reunirnos, venimos a que, ¿por qué ósculo santo? ¿Por qué abrazo?
por qué el ayudarnos, por qué el amarnos, por qué el demostrar el amor aún con lo material, porque esto es cuerpo presente, hermano. Si el Señor no nos hubiera dado a su Hijo, yo dudaría de que me ama. Dijo, por tanto nos amó que nos entregó a su Hijo. O sea, hizo algo, envió un cuerpo, no un humo. Y cuando empezamos a entender esta herencia, que es mi objetivo en esta mañana, porque la carta a los Efesios es que entendamos la herencia que ya tenemos, la posición legal que nos ha sido dada para que la podamos disfrutar en la vida práctica. Mire, hasta David lo había entendido aún con su limitación del antiguo pacto. Vamos al Salmo 16:3. Mire lo que dice David. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. Dice David, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia. Acá es David, preste atención. David, entendiendo la herencia, dice, Jehová es la porción de mi herencia y mi copa. Tú sustentas mi suerte. A usted no le va a pasar nada que Dios no permita. Y eso es herencia. La herencia te saca del miedo, la herencia te saca del temor. Entender que hemos recibido herencia y que su soberanía no va a permitir que mi vida pase algo que Él no permita. Mi herencia es la paz. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Esa tiene que ser nuestra revelación. ¿Para qué? Para que no vivamos en temor. Y dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. David, mire, con su limitación podía ver la herencia que había recibido. Aunque ellos tuvieron que esperar hasta la cruz para ser llevados a la presencia del Padre, porque nadie podía entrar si no era justificado y redimido por Cristo a la presencia de Dios. Y David, que tuvo que esperar al Mesías en el seno de Abraham, allí esperó hasta que vino, pero él ya lo había visto. Él decía, es hermosa la heredad que me ha sido dada. Por eso entregó su vida, por eso lo entregó todo por el Señor. Y a medida que a vos y a mí se nos revelen estas cosas, le vamos a ir entregando toda nuestra vida al Señor para vivir 100% para Él y ser un sacrificio vivo, agradable para su nombre. Cuando entendemos la posición, podemos vivir en la práctica la vida de Cristo, y a eso le llamamos la plenitud de Cristo. ¿Qué es la plenitud de Cristo? Cuando veo la posición que tengo y por la fe lo puedo vivir. Esa es la fórmula para esta mañana. Entiendo mi posición, la medito, la creo y luego la proclamo viviendo. Porque mañana te toca ir a trabajar. Y sabes que eres un posicionado en Dios para ser provisto de todas las cosas. Por eso hay cristianos que no creen, no te faltará que comer, no te faltará que ponerte, yo te voy a proveer. Pero hay cristianos que tienen el versículo pero no lo pueden vivir y viven afanados. ¿Por qué pasa eso? Porque mi posición no se me ha revelado como oraba Pablo, para que tengan una actitud, un espíritu de sabiduría y revelación, que se les revele quién es el proveedor de ustedes. Vas a ver cómo vamos a andar más tranquilos en la vida. Vamos a andar más seguros en la vida. Dice, el justo andará como un león, confiado. Esa tiene que ser nuestra vida. No podemos andar temerosos y temblando como una hoja toda la vida. No podemos. No se nos permite. ¿Cuántas veces dice la Biblia? No temáis. No teman. Claro que vemos las noticias, hermano, y vemos, ¿no? Y claro. Es impresionante lo que hay en el mundo. Tinieblas literalmente cubren la tierra. Hay hombres que ya abiertamente están proclamando las agendas para destruir a la humanidad. Lo vemos. Yo no sé todo lo que va a venir sobre la tierra. Pero ¿cómo vas a enfrentar un mundo lleno de tinieblas y de demonios si no entendemos la herencia? Y no hemos sido diligentes en comprender lo que se nos ha sido dado. Porque así nos toque vivir o nos toque morir, tenemos que hacerlo en el Espíritu y con hidalguía. ¿Cómo murieron tantos hombres, hermanos nuestros, por defender la Biblia, por predicar el Evangelio? Los apóstoles, los padres de la iglesia y cientos y miles de creyentes que les tocó partir. Hoy hay cristianos masacrados en todo el mundo. Hoy vivimos en una parte del mundo donde hay paz, pero hay países donde matan a los cristianos. Están en una iglesia, entran los musulmanes con machete y los matan. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar la vida?
El problema es que ya la Biblia nos anuncia que va a haber un momento que eso va a llenar la tierra, no va a haber dónde esconderse. Yo no sé si va a ser el año que viene o dentro de 100 años, no sé, pero que eso viene sobre la tierra, viene sobre la tierra. Y este es el tiempo para prepararse, este no es el tiempo para perderlo, este es el tiempo para que meditemos en todas las cosas que estamos hablando. Conoce tu herencia, conoce la posición que tienes en Cristo. Y esa plenitud, la plenitud de Cristo, no, ay, me siento pleno, no. La plenitud de Cristo es, tengo posición de santo, puedo vivir santidad. Esa es la plenitud de Cristo. No soy esclavo del adulterio, de la fornicación, no soy esclavo de la pornografía, no soy esclavo del chisme, no soy esclavo de la pelea. ¿Por qué? Porque tengo la plenitud de Cristo. ¿Y por qué puedo vivir la plenitud de Cristo? Porque entendí la herencia que tengo. Porque Pablo ha orado para que se nos revele y Cristo oró y nosotros debemos orar unos por otros. Me adelanto en Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de ¿qué? De comprender con todos los santos. Miren la importancia de comprender. Entiendan, júntense, estudien y entiendan todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede al conocimiento humano. No es intelectual, es algo que se nos va a revelar por el Espíritu. El Espíritu nos revela, por eso Pablo oraba para que se les revele la posición que tienen en Cristo, para que entiendan cuál es su herencia. Eso excede al conocimiento, eso no es teología pura humana sin Dios, es por el Espíritu, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuántos se dan cuenta que esto es necesaria, la revelación por el Espíritu? Por eso hay que orar. ¿Ves? Si yo quiero que José lo entienda, oh Señor, oro porque José lo entienda. Y José lo va a entender porque estamos orando por José. Y José va a orar por mí. Imagínense que todos oremos por esto. No, Señor, que no llego a fin de mes. Está bien, sean conocidas las peticiones, pero no puede ser tu única oración. Oremos unos por otros para que se nos revele el Evangelio, se nos revele la herencia, se nos revele la posición que tenemos en Cristo. Solamente ahí va a cambiar nuestra vida cotidiana. Si no vivimos en la práctica la plenitud de Cristo, no podemos decir que conocemos a Cristo y su plenitud. O sea, yo tengo que conocer, mire, a Dios se lo puede conocer de dos formas. Como Job, de oídas te había oído. Así está la mayoría de los creyentes. Sí, yo escuché que el pastor dijo, yo leí la Biblia. Sí, yo de oídas es, pero no lo puede vivir. De oídas te había oído. Ahora hay otra forma de conocer a Dios, como lo conocía Pablo. Dice, porque yo conozco a Cristo. ¿Por qué? Porque su potencia opera poderosamente en mí. Fíjese las dos formas de conocimiento. Intelectual, de oída. Sí, yo escuché un predicador, pero no lo puede vivir. Ese conocimiento no sirve. El conocimiento que sirve es, estoy notando que hay una potencia en mí que me lleva a la pureza. Estoy notando la santidad de mi vida. Eso no viene de mí. Yo me esforcé toda la vida por ser santo, pero cuando entendí la herencia y la posición que tengo, empieza a ser Cristo en mí mi santidad. Cristo es mi santidad, Cristo es mi pureza. Recién lo cantamos, mi fortaleza. Cristo es mi fortaleza. No es una cosa que tengo que ser fuerte. No, va a haber una fortaleza que se empieza a manifestar cuando entiendes la herencia que tienes. No es con tu fuerza. No habrá para que peleéis, porque vuestro santo Dios por vosotros peleará. Pero tengo que entender este mecanismo, si no, nunca voy a poderlo vivir. Cuando usted empieza a ver la santidad, esa santidad se va a empezar a manifestar en su vida. Y ahí usted dice, hoy puedo ver a Cristo. ¿Cómo yo puedo decir que veo a Cristo en su vida? Si veo la pureza y la santidad, estoy viendo a Cristo. ¿Cómo mostramos a Cristo en la vida? De esta manera, es la única forma. Cuando se ve el fruto del Espíritu, la paciencia, la bondad. Usted no tiene que decir, tengo que tener paciencia, apretar los dientes, porque si no le parto un palo en la cabeza. No, eso no es Cristo. Mirá, y no se enojó, sí, pero por dentro era un volcán. No, es que realmente Cristo se manifiesta en paciencia. Che, qué paciente, pero es natural esa paciencia, es una paciencia que viene de Cristo, del Espíritu. Ahí se ve a Cristo. Si no, nadie va a ver a Cristo en mí, ni yo voy a ver a Cristo. ¿Se da cuenta que lo manifestamos a Cristo en cuerpo presente? Así vamos a hacer que los otros vean a Cristo.
el fruto del Espíritu. Por eso tenemos que llevar fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo sé que es un hijo de Dios porque da fruto. No por una presión externa de la ley, porque hay mucha gente moral en la vida. Pero ¿sabe qué? Son morales porque tienen cultura, porque crecieron en casas donde los educaron bien, crecieron en culturas ordenadas, casas ordenadas. Y usted dice, mira qué ordenada esta gente. Sí, pero eso no significa que tenga Cristo. Otros por la ley de la religión. No, yo me porto bien porque la religión no me lo permite. No se trata de que la religión o una ley no te lo permita. Se trata de que una vida interior se esté manifestando. Entonces, hay algunas, por supuesto, algunas aflicciones programadas por Dios para que digamos lo que Job dijo al final: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces el Señor tiene que pasarnos por algunas situaciones, porque te va a tener que poner entre la espada y la pared. ¿Para qué? Para que te lleve a la palabra, para que te lleve a meditar en Él, para que te lleve a tener esa actitud de sabiduría y de revelación que tienes que buscar, para que se nos revele la posición que ya tenemos en Cristo. Usted y yo, si hemos creído, tenemos la alacena llena. Resta tomar la mercadería y preparar la comida. No le pida cosas a Dios que Dios ya le dio. Usted ya es un santo, usted es un redimido, usted es una persona aceptada, usted es una persona amada por Dios. Deje de estar mendigando amor. Cuando le creemos al Señor de que Él nos amó con amor eterno, hermanos, se sana nuestra alma, se sana nuestro corazón. Ya todos esos traumas de la infancia empiezan a desaparecer, pierden potencia. ¿Por qué? Porque he creído la posición de amado, y el amor, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Usted no va a andar más en temor en la tierra. No hay nada peor que andar en temor. El temor trae condenación, hermanos, pero la firmeza, la seguridad que nos da Cristo. Yo no digo que no vamos a titubear, a todos nos pasa, pero una cosa es titubear, otra cosa es vivir en temor. Usted no nos podemos dar el lujo de vivir en temor. Mucha gente se está muriendo de hambre dentro del restaurante más completo del mundo. No se dé ese lujo de morirse de hambre aquí, porque acá lo tenemos todo. Y estas riquezas y herencias las hacemos nuestras al meditar, estudiar, memorizar, creer y proclamar lo que nos ha sido concedido. Yo le voy a creer a la palabra y proclamo lo que Él me ha dado, y le digo: Señor, revelame que vos te llevaste mis enfermedades. Y eso así con todo lo que usted ve debilidad en su vida, vaya y proclame, crea, medite en la palabra, prepare la comida, porque la materia prima ya está. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tienes que saber lo que tienes. Ahora mucha gente se llena de información, pero la asimila poco. Escuchamos, pero asimilamos poco. ¿Por qué? Porque no meditamos en la Escritura. Usted tiene que tener tiempo de meditación de la Escritura. No alcanza con oír un sermón. No alcanza con leer así a las apuradas la Biblia porque me tengo que ir a trabajar. No sirve. Todas esas horas que le dedicas a un partido de fútbol, al Netflix, deberían ser para entender la herencia que tienes en Cristo Jesús. Porque eso va a ser lo que te va a ayudar en la vida. Netflix no te va a ayudar en la vida. Ni tus amigos. Es preferible quedarse solo. Es preferible no estar perdiendo el tiempo con la gente y estar encerrado con el Señor, como hicimos muchos de nosotros cuando conocimos al Señor y nos quedamos solos, pero le dedicamos las horas y horas y horas al Señor, y ahí nos fortalecimos, y por eso estamos pudiendo sostenernos en un mundo perverso. Pero si no le dedicamos tiempo a nuestro Dios, no lo amamos y no meditamos en lo que Él nos ha dado en su palabra, ¿qué vamos a hacer? Por eso se le dijo: meditarás de día y de noche en este libro de la ley, para que te vaya bien y prospere todo lo que inicies. Dígame si no hay nada más necio que: claro, se me frustran los planes, me enojo con Dios. Es un tipo que no conoce a Dios, que no conoce su herencia, que no entiende la palabra. ¿Cómo te vas a enojar con Dios? Dios se equivocó. Dios está enojado contigo. O sea, Dios te está haciendo No es así. Eso es porque yo ignoro el evangelio. Una vez que entiendes la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, también empiezas a entender, y Pablo nos habla aquí en Efesios del nuevo hombre. Vamos a Efesios 2:15. Mire cómo hay una progresión en la revelación.
Yo creo que todo esto Pablo lo vio cuando fue llevado al tercer cielo. El Señor les reveló la iglesia, les reveló el cuerpo de Cristo, pero también les revela el nuevo hombre. Efesios 2:15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, ¿qué es la iglesia? Vamos a hacer otra vez el caminito desde el principio. ¿Qué es la iglesia? Eclesía es una palabra que significa los llamados fuera. Lo primero que vemos es una persona salvada. Después que vemos el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Somos un cuerpo, pero somos muchos haciendo un cuerpo. Muchos miembros. Empiezas a ver a los miembros. No sos vos solo. Pero después dice Pablo que él vio el nuevo hombre, que es la suma de todos esos miembros y las nuevas criaturas vistas como un solo hombre en Cristo. ¿Para qué? Para expresar el carácter de Cristo. La iglesia, el cuerpo, el nuevo hombre. El nuevo hombre es esa raza redimida que expresa el carácter de Cristo. Por eso estamos hablando. Yo puedo ser iglesia, ser salvo, ver que hay más hermanos, pero todavía no vivir el nuevo hombre. ¿Cuándo vives el nuevo hombre? Cuando puedes expresar esta plenitud de Cristo, cuando puedes creer la herencia y manifestarla en tu vida práctica. Por eso esto se llama vida práctica. El nuevo hombre habla de la personalidad. ¿Qué es el carácter? ¿Cuántas veces hemos hablado del carácter de Cristo? Eso es el nuevo hombre. El nuevo hombre es el hombre que expresa el carácter de Cristo. Y lo expresamos entre todos. Es una nueva raza que el Señor ha creado en la cruz, porque podemos tener la vida de Dios. Y como también otra expresión de Pablo, que Cristo no se haya formado en nosotros. Es lo mismo. Dice: sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes, porque sé que son iglesia, sé que son el cuerpo, pero todavía el nuevo hombre no lo pueden vivir, porque no expresan el carácter del nuevo hombre. Entiéndase esa palabra hombre como raza humana, una nueva raza creada por Dios. La otra se va a perder para siempre, pero los escogidos hemos sido redimidos para esto, para que no muramos nunca más, para que tengamos vida eterna. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Buena pregunta en esta mañana. ¿Cómo lo hacemos? Sígalo explicando, pastor, porque nos tiene que entrar. ¿Cómo lo hacemos? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así se hace. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, tú ves al hermano que está pecando, no solamente lo exhortas, le enseñas. Mirá, estás caminando en pecado, pero ¿sabes por qué estás caminando en pecado? Porque no has entendido todavía que Él ya perdonó todos tus pecados, que Él te ha dado una posición de santo. Entonces, cuando Él empieza a entender y a meditar que tiene esa posición, va a poder vivir una vida de plenitud en santidad. ¿Por qué? Porque lo está entendiendo. Pero ¿qué tiene que pasar? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Es la palabra, el agua limpiadora, lo que te limpia todos los días de los pensamientos de tiniebla que no nos permiten ver lo que ya nos ha sido concedido. Por eso dice que exhorten con toda sabiduría, enseñándose entre ustedes. Hay cosas que van a llevar años, pero hermano, esta es una carrera. Hay cosas que llevan tiempo entenderlas. Yo te estoy hablando de algo que seguramente nos lleva meses, años, pero un día lo entiendes. Lo empiezas a vivir. Y yo si tengo 20 años de creyente, digo, menos mal que algún día empecé, porque hoy tal vez estoy viendo cosas que empecé a tratar de entender hace 10 años atrás. Esto no es una cosa que si no lo entiendes en una semana, no, entonces no es así. No, tiene que perseverar, tiene que seguir corriendo la carrera, como dice Pablo. Las canciones no tienen que ser para emocionar, sino para afirmar cada palabra verdadera. Por eso cantamos lo que cantamos. Por eso no cantamos ven Espíritu ven, porque ya vino. Pero sí cantamos cosas que afirman no solamente la salvación y la justificación por la fe, sino que tenemos que cantar canciones también que afirmen la santidad por la fe, la vida de santidad por la fe y no por esfuerzo humano.
Eso también debieran contener nuestras canciones, porque se afirma lo que uno canta. Todavía hay cristianos que piensan que es un esfuerzo personal ser santos. Y como lo han intentado muchas veces y no han podido, bajan los brazos, se cansan, dicen tal vez, bueno, debe ser así, pero no, hay un misterio que descubrir. Y Pablo está orando para que los cristianos entendamos esto, para que tengan una comprensión de la herencia que han recibido. Y por último, punto número 3, Pablo vio una iglesia, vio un cuerpo, vio al nuevo hombre, pero también termina viendo una ciudad. Efesios 2:19. Mire lo que dicen, mire esto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Va viendo la progresión? Hay una progresión aquí. Ahora dice que somos ciudadanos. Y eso no está ahí porque es romántico, porque Pablo era poético para escribir poesía. No, está hablando de una ciudad. Entonces tiene gente salva, que es la iglesia, un cuerpo con la vida de Cristo, que forma una personalidad llamada el nuevo hombre, pero que se manifiesta en una obediencia, que son las leyes de una ciudad, la cual opera bajo las leyes del reino de Dios. Hay una ciudad. Usted sabe que todo ciudadano tiene derechos y tiene obligaciones en el reino de Dios. Son ciudadanos, o sea, ser ciudadano significa que esa ciudad ya existe. No es una ciudad que se va a inventar, es una ciudad que ya existe. ¿Cuántos se acuerdan que estamos sentados, que Él nos sentó juntamente con Cristo en las regiones celestiales? Ahí estamos, fíjese, eso es posición. Usted está sentado. Yo sé que usted y yo nos vemos acá en la tierra. Mañana hay que trabajar, mañana hay que cuidar a los niños, hay que hacer de comer. Pero ¿desde qué revelación yo voy a hacer lo que tengo que hacer mañana en la tierra? Desde una posición que ya tengo, sentado en los lugares celestiales. Tiene que meditar en eso. Eso te va a dar poder para mañana. Saber que no estás acá en la tierra, que estás posicionado, sentado con el Señor. Esto es espiritual, esto lo revela el Espíritu, mi hermano. Pero también tengo que entender y decirle, Señor, mostrame cuál es la ciudad en la que yo estoy, porque soy un ciudadano. Acompáñeme, Hebreos 12:22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Le está hablando a los que han venido a Cristo. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hebreos 11:10, porque Abraham, hablando de Abraham, mire, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham dice, no, la tierra prometida no es este montón de ríos y de palmeras que me han dado acá. Esa no es la ciudad, esa no es la tierra prometida. Es lo que tenemos ahora, es la posición que tenemos ahora, es la ciudad que tenemos ahora. Y esa ciudad de la que estamos hablando un día se va a hacer visible y se va a manifestar y será vista por todas las naciones. Apocalipsis 21:2. Juan dice, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 3:12 dice, y el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay una ciudad a la que usted y yo pertenecemos. Acá está diciendo que algunos van a ser como columna en el templo, porque hay una ciudad, en la ciudad estaba el templo y en el templo había columnas. Dice, algunos los voy a hacer columnas del templo. Otros van a ser muros de la ciudad, otros van a heredar el reino, van a ser ciudadanos del reino. Pero fíjese, está hablando de las diferentes posiciones que vamos a tener en la eternidad. Algunos en el templo, otros en los muros, otros en la ciudad. Pero en definitiva todos los que heredemos el reino, porque dice habrá pequeños y grandes, conforme a sus obras tendrán su recompensa. Está hablando de una ciudad celestial. Esa ciudad celestial un día descenderá sobre la tierra, gobernará todas las naciones de la tierra. Juan la vio que desciende del cielo. Yo vi la nueva Jerusalén. Usted es un ciudadano de esa ciudad. Nosotros no tenemos ciudades terrenales, pertenecemos a la nueva Jerusalén. Y la moneda de curso legal de esa ciudad, de la ciudad de Dios, es la fe y la santidad. Es la fe y la santidad. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas
para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Dice la Biblia que inmundo no pasará por ella. Por eso tiene que vivir en santidad. Por eso tiene que entender la posición que tienes en Cristo de santo. Eres un santo. Y empieza a manifestar esa plenitud de santidad aquí en la tierra. Así que podemos habitar en dos ciudades, en la Santa Jerusalén o Babilonia. Lamentablemente hay muchos cristianos habitando Babilonia. Apocalipsis 18:4. Y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Salgan de esa ciudad para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. En otras palabras, es lo mismo que dice Pablo: no se acomoden en este mundo, no amen el mundo, no amen el pecado, no amen las cosas de esta tierra. Salgan de allí, no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Bienaventurados los que se lavan para entrar por las puertas de esta ciudad. Apocalipsis 18:10, parándose lejos por el temor del tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Babilonia es este mundo, y Pablo dijo: salgan de allí porque eso se cae. Salgan de allí porque eso se cae y los va a aplastar. Salgan de Babilonia. Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído. Estas son las profecías sobre este mundo. Yo sé que vienen años de temor. Dice que van a temblar las piernas de las personas cuando vean lo que pasa en el mundo. Por eso, si no estamos preparados, si no estamos atentos, no estamos entrenados en la herencia, en lo que el Señor nos ha dado, vamos a salir corriendo como todo el mundo. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y entonces Pablo vio la iglesia, que es el cuerpo. Pablo vio un hombre nuevo que manifiesta el carácter de Cristo. Pablo vio una ciudad y nos dice que somos ciudadanos de esa ciudad. Y es por eso que la palabra en esta mañana viene para que lo veamos en la Escritura, trabajemos, meditemos y podamos vivir esa realidad en una vida cotidiana. Hermanos, como usted se vea en Cristo, va a definir cómo usted va a vivir y cómo usted va a tener una vida práctica, cotidiana todos los días. Por eso la importancia de la Escritura. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Se vienen días tenebrosos sobre la tierra. Pero dice: sobre la casa de los justos habrá luz. Tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre tu casa habrá luz. Pero para que esa luz resplandezca, tenemos que manifestar la plenitud de Cristo. Y he terminado. Vamos a orar.